Los seguidores de la Cuarta Transformación y aquellos que esperamos que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y líder de la misma, pueda concretar con una victoria política este proceso, estamos viendo cómo en las últimas semanas Andrés Manuel y la Cuarta Transformación literalmente están bajo fuego enemigo. Se está ejerciendo violencia literal sobre el presidente y sobre la sociedad mexicana. Ok, por parte de quién creo que la tenemos clarísima, de los conservadores, pero creo, si ustedes me permiten, es importante hacer un análisis histórico y no solo en referencia a México, sino a la humanidad. ¿Cómo es que México, qué es lo que está viviendo México en este momento, para ser más específico, y cómo significa un punto de evolución en el desarrollo de la humanidad? ¿Sí? Esto me parece que es importante que lo tengamos en cuenta porque cuando tengamos conciencia del modelo en el que estamos, sabremos hacia dónde dirigirnos, ya sea independientemente de la posición en la que nos encontremos, sea que usted sea una madre de familia, una abuela, un adolescente, un comunicador, un youtuber, es importante tener un plano, porque podemos tener la idea general, sí, pues, ¿no? Hay violencia ejercida contra Andrés Manuel y la Cuarta Transformación. ¿Quiénes la hacen? Los conservadores, los neoporfiristas, los ultraneoliberales, la ultraderecha, sí. Eso creo que todos lo sabemos, pero es como que la idea está, pero me parece que ayuda mucho si es que nos centramos un poco más en el panorama, en el detalle más específico, porque sería como tener un diagrama del escenario y saber por dónde están las entradas y las salidas, los flujos de poder, los influjos del mismo, ¿sí? Y la cocción social que hay aquí. Les sugiero que me acompañen en esta aventura para revisar un poco algunas experiencias de procesos similares en el mundo que nos permitan saber qué está pasando ahora en México. ¿Les parece? Muy bien. Mi nombre es Juan José Castillo J. Bienvenidos a Prensa Alternativa. Suscríbete, activa la campanita y deja tus comentarios. Muy bien, a ver. En este momento, México está llevando a cabo un proceso revolucionario, ¿sí? El proceso es la Cuarta Transformación y el líder nato, el líder que moviliza este proceso, es su presidente, Andrés Manuel López Obrador. Ahora, primer punto, cuando digo revolucionario, no implica necesariamente que este proceso sea llevado por comunistas, como por ejemplo lo afirma el señor Gilberto Lozano al tratar de descalificar a Andrés Manuel López Obrador. En primer lugar, hay que señalar que ser comunista no descalifica a nadie. En todo caso, es un señalamiento de un anhelo imposible de lograr, porque no existe el comunismo per se en ninguna parte del planeta ni en la historia, más allá de un abstracto, o sea, de una idea irrealizable. El comunismo jamás ha existido en ninguna parte del planeta, ¿sí? Fueron aspiraciones de algunos procesos revolucionarios, sí. Se quedaron en el camino, quién sabe, ni siquiera tomaron rienda hacia allá, porque finalmente en este momento habría que preguntarse si es que realmente ese podría ser un camino real. Algunos han definido el comunismo como una utopía. ¿Qué es? Una idea hacia dónde me podría dirigir, consciente de que jamás voy a llegar a ese lugar o a ese destino. Por ejemplo, la sociedad justa y perfecta jamás existirá.
porque la sociedad está constituida por seres humanos imperfectos y la suma de nosotros siempre hará una comunidad con cierto grado de imperfección, por lo que sería absurdo esperar que algún día seamos perfectos. Eso pasará, quién sabe, cuando desencarnemos y nos vayamos a otro lado, pero aquí en la Tierra eso no va a pasar, ¿sí? Pero eso no implica que no dejemos de luchar personalmente, familiarmente, comunitariamente, para cada día tener una sociedad, una familia o nosotros mismos cada vez más cercanos a la justicia social, a lo bueno, a modelos cada vez más desarrollados, ¿sí? Primer elemento. Entonces, las revoluciones no necesariamente están ligadas a procesos comunistas y además teniendo en cuenta que el ser comunista no lo descalifica a nadie, lo que sí hay que señalar que es un arquetipo inalcanzable. Y cuando digo que los procesos revolucionarios no son siempre llevados por movimientos eh, comunistas, podemos y debemos tomar, por ejemplo, como referencia la Revolución Francesa de 1789, liderada por la burguesía, que en aquellos años tenía mucho control del poder económico, pero que no tenía acceso al poder político, razón por la que decidieron revolucionar, recrear su sociedad. En este proceso, la violencia social tuvo una presencia muy elevada, al punto que cientos, miles de aristócratas nobles, o sea, ex burócratas del régimen monárquico, terminaron con sus cabezas en las guillotinas, pero no solo ellos, también los jacobinos, el pueblo mismo, alguien a quien se le acusaba simplemente por sospecha podía terminar en la guillotina. Pero sí hay que recordar de pronto los elementos más, o los personajes que convocan más el recuerdo de la historia, son el caso de Luis XVI, el último de los Borbón, que gobernó Francia, y de su esposa María Antonieta de Austria, que terminan guillotinados. Lo curioso que en este caso, quien dio el voto final para que ambos fueran guillotinados fue su propio primo, el duque de Orleans. O sea, es el punto en el que vemos el grado de virulencia en la que se desarrolla este proceso revolucionario, que luego habría de afiatar en la República con esas tres máximas, ¿no? Igualitate, solidaritate, fraternidad. Igualdad, solidaridad y fraternidad, ¿sí? Que lo aplicaron los franceses para su república y jamás para sus colonias, pero es otro tema, ¿sí? Pero ¿por qué explico esto? Porque este proceso revolucionario lleva una carga virulenta de violencia que finalmente logra un resultado que es la república. Pero existe otra experiencia en la que el proceso revolucionario no necesariamente es ejercido en violencia por ambas partes. Y me voy a referir, por ejemplo, al caso de la India, cuando Gandhi logra expulsar de esos territorios al poderosísimo imperio británico, recurriendo a la no violencia. O sea, diciéndole, tú quieres ejercer la violencia, hazlo. Será tu propia depravación. Yo no lo voy a hacer y nos vamos a confrontar en este proceso de contradicción. Tú con tu violencia y yo con mi no violencia. Vamos a ver quién gana. A un principio todo el mundo creyó que el imperio británico se iba a imponer, ¿sí? Sin embargo, la historia demostró que la autoridad moral, la talla humana de Gandhi pudo con toda la soberbia y todos los ejércitos del imperio británico. En este elemento, igual que en el caso, en este ejemplo, igual que en el caso anterior, hablábamos de la Revolución Francesa, encontramos que sobre todo hay dos
sectores que están en confrontación y cada quien intentando ya sea conservar derechos que con los años se han convertido en privilegios, u otros arrancarle privilegios a otros para que se conviertan en los derechos de los que jamás los han tenido. ¿Sí? En este caso, en el segundo que les explico, ya tenemos una variante. Uno decide ejercer violencia y el otro no. Sin embargo, quien tiene el uso de la violencia es el que está en el poder del Estado. Pero hay otro modelo que nos puede llamar poderosísimamente la atención: Sudáfrica. Cuando Nelson Mandela es puesto en libertad y se encuentra con que finalmente hay una oportunidad para resolver el régimen del apartheid, es decir, una minoría blanca gobernando en un país cuya mayoría es negra, con derechos y privilegios sobre las mayorías, generó una sensación, una situación de confrontación de intereses. Las minorías blancas queriendo mantener lo que ellos llamaban derechos, que eran privilegios, y las mayorías negras queriendo arrancar esos privilegios para convertirlos en derechos comunitarios. ¿Sí? Sin embargo, cuando Nelson Mandela llega al poder, decide no ejercer la violencia desde el poder. Ese es un modelo diferente, porque con Gandhi teníamos que él había ejercido la no violencia, pero desde la oposición, desde las calles. En el caso de Mandela, no. Él llegaba de haber sido un hombre que había pasado años en prisión, con el poder de ser presidente de su nación, ¿sí? Y tenía toda la de llevar a cabo una revolución sangrienta, si se quiere. Pero él abdica al uso de la violencia. Por supuesto que contó con gente brillante como el cardenal Desmond Tutu, con el que logra convencer a sus seguidores de que no es necesario el uso de la violencia de los negros contra los blancos para terminar con el régimen del apartheid. Este proceso revolucionario logra un nuevo enfoque, una nueva manera. Es decir, esta es una teoría personal, creo que en la medida en la que la humanidad va evolucionando, necesitamos cada vez menos del uso de la violencia. Va a depender mucho del tipo de liderazgo que tengan estos procesos revolucionarios. No sé si lo expliqué, pero lo voy a decir ahora. Revolucionar quiere decir la palabra revolución está compuesta de dos palabras. Que significa duplicar, evolucionar, ¿no? Reevolucionar, recrear, volver a evolucionar. O sea, estando de un nivel de conciencia, volver a evolucionar a un plano superior. Revoluciones han habido 1000 en la historia del planeta. Siempre tienen como base fundamental el encuentro de intereses y el reemplazo de modelos. ¿Sí? Poniéndonos en el caso de la Revolución Francesa, por ejemplo, los burgueses que tenían poder económico intentan y logran arrebatarle el poder político a la aristocracia. Hay un interés, hay una clase que tiene un privilegio, que es el poder político, y hay otros que dicen: nosotros tenemos el dinero, pero no me dejas ejercer el poder político, y zacatac, se mandaron a su revolución y se mataron como ya vimos. ¿Sí? Insisto, los procesos revolucionarios son cada vez menos violentos en la medida en que la sociedad evoluciona y tiene mayores elementos de conocimiento en los que el pueblo están inmersos. Dicho de esta manera, más simple, en la medida en que tú tengas una sociedad más educada, los procesos pueden ser menos violentos, ¿sí?
No hay punto de comparación, por supuesto, entre el ciudadano mexicano del año 2020 y el ciudadano francés del 1789. El grado de educación, de acceso a la información es, o sea, galáctico, astronómica la diferencia. ¿Sí? Ahora, normalmente los procesos revolucionarios tienen que ver con el desarrollo de algún tipo de tecnología que hace que la información o que el uso de los medios de producción cambien, cambien de tenedor, de la persona que la tiene. ¿Ya? Por ejemplo, la Revolución Francesa tiene en realidad un largo proceso eh, de preñamiento, ¿sí? Un largo proceso de haber sido fecundado. Podríamos decir que la Revolución Francesa en realidad comienza algunos siglos atrás. El fin de la monarquía francesa podría definirse que comienza cuando Gutenberg en el año 1440 en Alemania imprime por primera vez una Biblia. Por primera vez inventa la imprenta y se difunde por primera vez el conocimiento. Este proceso se tiraría abajo, por ejemplo, la Iglesia Católica de Giovanni di Lorenzo de Medici, alias León X, que era el nombre del Papa, ¿no? Pero digo, Giovanni di Lorenzo de Medici, el Papa León X, yo digo alias León X, porque este tipo era un delincuente que vendía indulgencias, es decir, iba donde los poderosos y decía, mata, haz lo que tú quieras, pero si me pagas un dinero yo te perdono. Y con eso voy a construir mi palacio, que es la Basílica de San Pedro. Este es el origen de esta iglesia, finalmente, de la construcción en sí misma. Finalmente, cuando alias León X quedó en evidencia, no solo quedó en ridículo, sino que la iglesia católica se separó, la protestante, llevada por Lutero, y él cada vez con menos influencia, pero en fin. ¿Sí? Pero lo que quiero indicar con eso es que en ese momento, en ese proceso revolucionario propio, de romperse la Iglesia Católica en dos, hubo una imprenta que como adelanto tecnológico sirve como catalizador, como el disparador de un proceso revolucionario. Ese mismo proceso de 1440 afectaría o sembraría las bases para el proceso de la Ilustración que dio o que parió la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque surgió gente muy conocedora, muy ilustrada, porque existían libros. Voltaire, eh, toda esa generación de ilustrados que dan el sustento para decirle a la sociedad, oye, el rey no ha sido nombrado por Dios para que nos gobierne. Papa Lindo no ha elegido a nadie, de verdad. Es que la gente lo creía. Y tuvo que surgir una generación de ilustrados para demostrar eso. ¿Sí? ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque los procesos revolucionarios normalmente están asociados a adelantos tecnológicos que gatillan, catalizan los procesos de confrontación. Resumiendo entonces, estos pueden ser violentos o no violentos, los procesos revolucionarios, y gatillados por adelantos tecnológicos. J, ya te mandaste a la historia, te fuiste muy lejos. No, tranquilos. Esas experiencias, la historia es una tremenda maestra que nos ayuda a entender los flujos e influjos de los procesos. Y por sobre todo, es importante que lo tengamos bien medido y bien revisado para que no se nos escapen las palomas, para que no se nos escapen las tortugas, perdón. A ver, México del 2018. ¿Hay algún elemento catalítico, hay algún adelanto tecnológico que pudiera gatillar un proceso revolucionario político de igual peso de igual o mayor peso que la imprenta de Gutenberg en 1440? Sí, y multiplicado a la n potencia. El Internet y
por fin la presencia de las redes sociales, ¿sí? Desde que en los principios del 2000 ingresó el Internet, se sabía que algo iba a pasar, pero no se sabía exactamente cuándo, qué, cómo y dónde habría de dar su primera señal. Si es que la imprenta terminó con los regímenes monárquicos e partió la Iglesia Católica, parecía que el Internet no había parido hasta ahora un nuevo modelo, no había sido el gatillador de un proceso revolucionario. Parecía. De hecho, algunos comenzaron a creer, por el tiempo que había pasado, 20 años, que el Internet habría de ser un acompañante de los medios de comunicación que hasta ese entonces habían tenido monopolio de la información y de la difusión, y que el Internet iba a ser un acompañante, pero que éstas siempre habrían de ser los elementos hegemónicos. Esta afirmación es bastante ombligocéntrica, porque en realidad 20 años para el desarrollo de la historia no es nada. Imagínense, miren, la imprenta se inventó en 1440 y su mayor impacto sucede en 1789. Me parece que son más de 300 años. Entonces, si es que el ciudadano común comienza a tener acceso recién al Internet en el 2000, al fines del 1999 al 2000, y hacia el 2018 han pasado 18 años, que no es nada, no es absolutamente nada. En ese tramo de 18 años, los ultraconservadores se aferraban a la fantasía que el Internet no iba a provocar mayor cambio, que simplemente los grandes medios siempre iban a tener la hegemonía, que los medios impresos a punta de periodicazos podrían poner la agenda. Pero se juntaron varios elementos. México, 2018, una doctrina que es la cuarta transformación, de la que en su momento me voy a ocupar en profundidad, basado sobre todo en el libro que escribe Andrés Manuel y las ideas que terminan de componerlo como estadista, pero no quiero profundizar en el tema. Hay una doctrina, que es la cuarta transformación, hay un líder convocante, que es Andrés Manuel López Obrador, y hay un elemento tecnológico capaz de gatillar un proceso de confrontación que ha estado fermentando durante, si se quiere, todo el tiempo de la colonia y de la república, ¿sí? Y que ha llegado a su mayor alto de presión social, de descontento y desagrado durante el periodo neoliberal, el neoporfirismo. Andrés Manuel ha hecho mucha referencia a ella, ¿sí? Miren, se junta que hacia el 2018 hay una innegable disociación del elector, del ciudadano de a pie, con el que lo gobierna, porque no le representa. Están fracturados. Por un lado, la sociedad, el ciudadano, el ciudadano, el elector, tiene sus anhelos, sus intereses. Y por otro lado, una pequeña élite que vive absolutamente disociada, con privilegios, que considera que son derechos y que no está dispuesto a renunciar a ellos. Se repite lo mismo que pasa en la Revolución Francesa. Muchos ciudadanos que tienen aparentemente el uso del poder político para elegir, pero que sienten que no lo representa aquellos que eligen. Si los burgueses en el 1789 le decían a los aristócratas, dame poder político porque es mi derecho, los ciudadanos mexicanos del 2018 le dicen a sus políticos, tú no me representas, tú te vas a ir y vamos a cambiar este modelo. El elemento gatillador, lo que Andrés Manuel López Obrador ha dicho de manera coloquial, las benditas redes sociales, ¿sí?
Y aquí voy a hacer referencia a un desplegado, una suerte de comunicado, una suerte de carta abierta, le diría yo, pero entiendo que en México se llama desplegado, por aproximadamente, me parece, 400, menos de 400 intelectuales. ¿Sí? Y este es el primer frente al que voy a hacer, al que me voy a referir en este proceso. Cuando se publica un texto y dicen, son los intelectuales que hablan, nos quieren presentar a una suerte de super ser humanos, gente con mayor cerebro que los demás porque son intelectuales, porque son científicos, porque son artistas, porque son periodistas, porque son, qué sé yo, intelectuales, poetas, y que desde ese pedestal pueden mirar desde arriba hacia abajo al ciudadano a pie y decirle, yo soy intelectual. Tú no tienes el cerebro que yo tengo, así que yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Ok, estos intelectuales, entre comillas, que en realidad son los intelectuales de los neoporfiristas, intentan, no es que intentan, tienen una misión, que es generar una narrativa de los hechos. Contar lo que está pasando para que los que son vulnerables y no tienen derechos acepten la condición. Esto se ha aplicado, por ejemplo, en el Imperio Británico que sometió a la India y se generó una clase intelectual que decía que el rey tenía derecho divino para gobernar a una nación incivilizada a la que había que llevarle civilización, y se generó poesía, novela, teatro, adelantos científicos y tecnológicos al servicio de esa narrativa que justificaba ese proceso. ¿Sí? Bueno, en México del 2018 también había una élite de intelectuales cuya función social es generar una narrativa para justificar que hubiera una élite pequeñita que podía utilizar un avión presidencial de casi 300 millones de dólares en compra, porque había que. Y se genera una narrativa que pasa por la poesía, por el teatro, por los elementos científicos y los catedráticos universitarios, pero son tan igual humanos que cualquiera de nosotros. Simplemente que ellos son gente a la que se les ha provisto de recursos para que hagan esta narrativa. No son gente en particular. Yo he estado viendo el, digamos, el currículum vitae de varios de estos que firman, y aparecen unas señoritas bien fresas que son, por ejemplo, ¿no?, la dramaturga, la poetisa, y salen unas niñas súper fresas. Entonces uno comienza a revisar la historia de estas señoritas y uno dice, ah, pero claro, ahora se entiende la posición que tiene, ¿no? Porque cuando era alumna universitaria, fue beneficiaria de una beca que no se le entregaban al pueblo, pues se le entregaban entre ellos, para que pudiera hacer un curso en Oxford. Ya sabes a quién me refiero, ¿no? No voy a mencionarla, porque luego no quiero entrar en el dime y direte concreto con alguien, ¿no? ¿No? Entonces le dieron la beca y se fue a Oxford, y luego tuvo oportunidad de llevar sus guiones de dramaturgia a Nueva York, donde su propuesta fue llevada a las tablas por los más insignes actores de Nueva York en los mejores teatros, ¿sí? Pero siempre en función a cumplir el papel asignado, narrar, llevar a cabo una narrativa que justifique los privilegios de esos pocos que le han dado el dinero para ser la intelectual que ella es. Por supuesto, esa clase intelectual en sí misma se convierte en una clase privilegiada, per se. Por supuesto que cualquier niño o niña de México, de Chiapas o de donde fuera, si hubiera tenido acceso a a la misma información, a la misma educación y al mismo financiamiento, probablemente hubiera sido igual o mucho mejor que esta niña fresa que va a lucirse
a Oxford, a pasearse por París y a presentar su obra en New York, y ahora ser una de las que suscribe el desplegado, diciendo que la libertad de expresión en México está en peligro. ¿Sí? Pero creo que eso de alguna manera todos lo sabemos, queda eso absolutamente claro. Pero de lo que no debemos perdernos es que se vive un proceso revolucionario en México. Todos los antecedentes que les he explicado me interesa haberlos hablado porque quiero que veamos que existe un elemento revolucionario y que la clase que está siendo desplazada está utilizando los recursos que tiene para mantener los privilegios que siempre tuvo. Para ello, echa mano de esta élite de intelectuales. Sin embargo, este proceso lleva una pátina, lleva un esquema hasta ahora no conocido. Si en la Revolución Francesa ambos sectores llevaron violencia, si es que en la revolución o en la independencia de la India, la corona del Imperio Británico ejerció violencia frente a la no violencia de Gandhi era el Estado, violencia, el agente revolucionario, no violencia. ¿Ah? En el otro eran los dos violencia. En el otro, el Estado generaba violencia y el agente revolucionario no violencia. En el caso del proceso sudafricano, fue el Estado que abdicó al ejercicio de la violencia y que desarrolló un proceso, no voy a decir perfecto, pero muy bien. Pero era el Estado que abdica a la renunciar la violencia. Y ese podría ser el camino que estamos viendo en México. Andrés Manuel López Obrador lleva adelante un proceso revolucionario que abdica al uso de la violencia como herramienta política para implementar el modelo político de la Cuarta Transformación. Esa es su gran fortaleza y a su vez también podría convertirse en su gran debilidad. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos 4 frentes que cuando menos he ido definiendo. Los conservadores, los neoliberales, saben que a Andrés Manuel López Obrador no lo pueden atacar. El hombre es de acero, ¿ya? A él no le entran ni las balas de plata le dan. ¿Sí? Salvo que él se desdijera frente a sus electores, salvo que él se revelara de manera distinta a lo que él ha sido, porque el valor fundamental de él como elemento político es hay un término para esto, armonía, su consecuencia entre lo que piensa, dice y hace. ¿Sí? Entonces, él dice, ejercicio pleno de la libertad de expresión, que el Señor se exprese, yo no lo voy a limitar, lo que dice, lo piensa y lo hace. Si es que en algún momento el elector viera que esos elementos, esto es más o menos así, lo que piensa, lo que dice, no, lo que siente, lo que dice y lo que piensa. ¿Sí? Si en algún momento el elector viera que alguno de esos elementos sale de eje en Andrés Manuel, comenzarían a dudar del liderazgo. Esa ha sido la gran fortaleza de Andrés Manuel. Ha dicho lo que ha sentido y al pensarlo lo ha convertido en práctica política. Ahora, nadie es perfecto, por supuesto, nadie tiene un ISO 9001 y este hombre de catálogo y con él no hay ninguna falla. No, pues por supuesto que no. Pero nosotros podemos decir que en términos generales los individuos o son disociados o están armonizados. En el caso de Andrés Manuel, su gran valor político es precisamente su consecuencia. Y mientras mantenga ese alineamiento personal con lo que piensa y con lo que hace, pues va a ser
invulnerable, no van a poder con él. Sus adversarios, los adversarios de la Cuarta Transformación. Entonces apuestan por quebrarlo a él. Saben que quebrar la Cuarta Transformación pasa por quebrarlo a Andrés Manuel, pero por sobre todo pasa por quebrar la coherencia que él tiene. Entonces vamos a jugar al tirapiedras. Esa es la oposición que tiene Andrés Manuel. No nos interesa tener la razón. Al tirapiedras no le interesa tener la razón. Tú lo sientas, y lo ha demostrado, por ejemplo, Vicente Ceballos, cuando lo sienta a Mataburros, o Tumbaburros, me parece, ¿no? Y le dice, ¿qué es comunismo? O sea, Tumbaburros, evidentemente, es un zopenco que no tiene ningún tipo de articulación argumentativa. Pero él sabe que él no necesita eso, porque su trabajo es el del tirapiedras. Tú no tienes que, el tirapiedras sabe que no tiene que tener la razón. De hecho, su trabajo es no tener la razón, es ser un elemento caótico. Ese es el trabajo del tirapiedras. Y darle golpe, y darle golpe, y darle golpe a la coherencia del líder con la finalidad de sacarlo de su eje. Entonces tú tienes a un Gilberto Lozano, que el día de hoy, por ejemplo, al día de ayer, perdón, estuvo haciendo una movilización, se fue al Paseo de la Reforma, dice que va a hacer un plantón, una suerte de campamento, pidiendo la renuncia del presidente, señalando que el proceso boliviano del golpe de Estado con Yanín Añez sería interesante y que sería el proceso que habría que llevar a Bolivia. Entonces uno dice, ¿no? Y por ahí tienes a grupos de pseudo religiosos rezando el rosario, habría que explicarles, ¿no? Perdón, entonces uno encuentra un masacote así extraño. Entonces, al que reza el rosario habría que decirle, Señor, hace muchos años dividimos el Estado del poder político y la Iglesia. O sea, como que no es la idea, esto no funciona así. O sea, hemos llegado, nuestra Constitución dice que no deberíamos juntar esto. Pero esta gente no viene porque quiera atender a razones. Están en la lógica del tirapiedras. Insisto, el tirapiedras no tiene que tener la razón. ¿Ya? Es la horda desbordada, sin razonamiento alguno. Su trabajo es tirar piedras. Al otro lado están sí los que racionalizan, el que esté entrenado para presentar argumentos, que son los pseudos intelectuales, estos que firmaron el desplegado. ¿Ya? Esa es la lógica, ¿no? Entonces tienes tú el tirapiedras, que es Mataburros, que es Gilberto Lozano, que son pseudo religiosos, porque el hombre de fe, la mujer espiritual, sabe muy bien que el buen Cristo en su momento dijo, aquel que quiere orar no viene como el fariseo al templo a la hora en la que hay más gente y se pone a orar y a hacer aspavimentos y ayunar frente a todos, ¿no? El hombre humilde va, con Jesucristo estoy parafraseando, no me acuerdo en qué parte, ¿no? El hombre humilde va a un rincón, ora humildemente, sin hacer escenografías, ora en tranquilidad. ¿Ya? Aquel que va y hace, ¿no?, con banderas y reza el rosario, para que lo vean, ya la respuesta no la tengo yo. La dio el buen Cristo hace muchos años, antes de que lo crucificaron. Por cierto, podríamos decir que el primer revolucionario bien documentado en la historia es el bueno de Cristo y el que ejerció sin violencia alguna, además, incluso amando y perdonando a aquellos que lo crucificaron tan vilmente. ¿Sí? Entonces, el tirapiedras tiene su función esa, golpear, golpear, golpear. Los intelectuales no salen a las calles, son los que desde el desplegado, desde los programas de televisión, intentan tirarse abajo y violentar al presidente. Sin embargo, el tirapiedras y el intelectual tienen una estrategia conjunta. Es calificar a Andrés Manuel de alguien que vulnera la libertad de expresión.
Entonces, el objetivo es que en algún momento algo pase, se genere una chispa violenta que obligue al presidente a tomar medidas más drásticas, ¿no? Despejar de manera firme y con uso de la fuerza el paseo Reforma, por ejemplo. Entonces, ¡oh! ¿Dónde está el demócrata? ¿No? Un grupo de mujeres que toman unas oficinas del Estado, afirmando que lo hacen porque están llenas de rabia, porque nadie atendió el derecho de las mujeres a no ser violentadas. Y yo sí no voy a cuestionar el dolor de estas mujeres. A mí, y las he visto en varios videos, me parece que sí es gente que de verdad tiene un proceso muy doloroso, y sí estoy convencido que detrás de esas expresiones, sin que ellas se den cuenta, hay gente manipulando ese dolor para que se sumen a la de vamos a tirar piedras, vamos a pintar cuadros que se consideran iconos de la República. Yo no culpo a la señora por su dolor, por supuesto que no, ¿ya? Por supuesto que no. La expresión violenta del dolor es una fase de la curación. Hay un alemán, Helmut, el proceso de la curación, Helmut, ay Dios mío, Helmut, ya. El proceso de la curación tiene 4 fases, ¿ya? De la sanación de una persona. Primero es la expresión violenta de la rabia. ¿Sí? Váyanse a todos porque ya, o sea, ese es el proceso natural. Si algo me pasa, ¿no? Me vulneran a mí, vulneran a mi familia, el primer paso natural del proceso de la sanación es la expresión violenta, abierta y franca de la rabia. Y la rabia no tiene que ser racional, por el contrario, sería extraño, sería preocupante que fuera racional. Entonces, estas mujeres que han sido violentadas por una sociedad que tiene desde la época de la colonia documentada la violencia contra la mujer, ahora salen y expresan su rabia. ¿Parte del proceso de sanación? Sí. ¿Racional? No. No es racional. Nadie podría sentarse a conversar con él. Ni siquiera habría sentido. Porque ese proceso per se mismo tiene que ser irracional. La rabia es irracional. Sería raro, sería preocupante que estas mujeres no expresaran su rabia, porque podría explotar por otro lado. El primer paso es la rabia, luego viene la negación, a mí no me está pasando, luego viene la negociación y al final viene la aceptación, y hay algunos terapeutas que aplican hasta 3 pasos más, pero no voy a profundizar. Entonces yo creo que en el caso de los indios yaquis y las mujeres feministas, están expresando legítimamente su rabia, que por definición es irracional. Sin embargo, ojo a quién está detrás de estas organizaciones. Y me sale un nombre de alguien llamado George S. ¿Sí? Este señor Soros ha entregado $100 millones, de lo último que sabemos, precisamente para financiar organizaciones no gubernamentales que impulsen este tipo de agenda, que no tienen como objeto en realidad generarle soluciones sostenibles en el tiempo a la señora que está expresando su rabia. No, el objetivo es utilizar el dolor de esa mujer para que haya un elemento de disociación, de violencia frente a un proceso revolucionario que quiere ser no violento. Entonces la apuesta es, vamos a sacar a los tirapiedras al Paseo de la Reforma, vamos a manipular a sectores que tienen todo el derecho de sentir rabia, vamos a utilizar personajes como Broso y Loret para generar rabia, porque en su componente final es, vamos a apuntar a la estrategia del tirapiedra. Porque si logramos sacar de su centro a Andrés Manuel, la cuarta transformación se va de cabeza. Esa es la gran apuesta por la que está apostando, o es la estrategia por la que está apostando los conservadores, los neoliberales.
creo que al tener conciencia de este proceso, debemos asumir responsabilidad y hasta cierto punto formación política. Y digo creo, al no ser mexicano, al nunca haber estado en territorio mexicano, pero al tener tantos amigos queridos mexicanos y sentir profundo interés en el éxito de este proceso, porque finalmente abrirá la puerta para Latinoamérica. Entonces digo, es importante que hagamos formación política sobre esto. Y no digo formación política en el sentido de formar un partido, que esa es actividad que sí es un derecho exclusivo de los mexicanos. Yo en ese asunto sí no me puedo meter ni a balas. Primero, para respetar el proceso de ustedes y lo segundo, para respetar mi propia integridad, porque dicen, oiga señor, usted podrá opinar todo lo que quiera sobre México, pero usted no puede venir a intentar estructurar organización política en su país, y eso sí yo lo tengo que respetar y lo tengo muy claro. Pero cuando digo formación política es formarnos ciudadanos latinoamericanos en conceptos de política. Y hay algo que dicen que y algo que dicen los fifís o los ultraconservadores que es muy cierto. La libertad de expresión tiene una relación directa con la democracia. Cuanto más amplia e irrestricta es la capacidad de expresión, se espera que la calidad de la democracia de ese país sea mucho mejor. Cuanto más restrictiva ha sido, cuanto más restringida ha sido la libertad de expresión, menor calidad tiene la democracia de ese país. Es una suerte de relación entre uno y el otro, ¿sí? Entonces, miren, cuando los ultraconservadores fifís mexicanos dicen, aquí hay un ataque a la libre expresión, mienten, pero con todos sus dientes. Sin embargo, ellos saben que no tienen ningún interés en tener la verdad, porque, como ya hemos indicado, su trabajo no es, o el momento en el que se encuentran, no es argumentar verdades. Su trabajo es el de tirapiedras. No importa que digas mentiras, la cosa que desestabilicemos. Toca entonces al que está al frente, al que defiende la cuarta transformación, tener argumentos para defender este proceso, ¿sí? Y es de vital importancia identificar que, por ejemplo, la libertad de expresión es muy diferente a la libertad de prensa, ¿sí? Y que además la libertad de expresión no ha sido de igual acceso para todos. Y lo voy a explicar de esta manera. La libertad de expresión es la que yo tengo de decir lo que a mí se me da la gana sin tener que pasar por una censura previa, por alguien que me diga es correcto o no lo que está diciendo. Libertad de expresión es salir y levantarme un día y decir, ¿saben qué? Está soleando y a mí no me gusta el sol. Es libertad de expresión, ¿no? No tengo que pasar por un proceso porque alguien me diga, no, pues tú no puedes decir eso, vamos a editar lo que tú... No, no, no. ¿Sí? Esa es la libre expresión. ¿Sí? Puede decir lo que se le da la gana, sin que nadie pueda venir a decirle lo que puede o no puede decir. En términos generales, esta facultad la tenemos muy bien desarrollada en Latinoamérica, ¿sí? Todos tenemos el derecho, más o menos, salvo algunos casos en Bolivia, por ejemplo, ahora, pero en términos generales, incluso en Bolivia, incluso en el Chile, ¿no? Incluso en la Argentina de Macri, todos hemos tenido, en Venezuela, todos tienen derecho a decir lo que se les da la gana. Hasta ahí no hay mayor limitante. El tema es que cuántas personas te escuchan, ¿sí? Entonces viene un concepto que se llama la libertad de prensa. Es decir, yo soy propietario de una prensa, o sea, de una imprenta, o su similar, que podría ser una radio, una televisora, lo que fuera, ¿sí? Pero vamos a quedarnos con el concepto de prensa. Yo puedo imprimir lo que a mí se me venga en gana sin pedirle permiso a nadie. Ese es el derecho de la libertad de prensa. Yo imprimo lo que a mí se me dé la gana.
No crean que este fue un derecho que siempre se tuvo, ¿ah? Cuando se inventó la imprenta, los monarcas, los gobernantes, los poderosos, lo primero que hicieron es decir, no, no, los curas de aquel entonces, nada, nada de andar imprimiéndome cualquier cosa. Primero vienes a decirme qué se imprime y luego yo te digo si lo puedes imprimir o no. Por supuesto, con el devenir de los años y el desarrollo de la sociedad, se fue ganando el derecho de la libertad de impresión, de la libertad de prensa, que tú podías imprimir lo que tú quisieras, sin que nadie antes te dijera si era correcto o no. ¿Sí? Sin embargo, la libertad de prensa no implica necesariamente libertad de expresión, porque yo puedo pensar que Peña Nieto es un sinvergüenza que se apropió de riquezas de México, tener las pruebas y expresarlas. Pero si es que no tengo una imprenta, no puedo imprimirlas y no puedo difundirlas. Si no tengo una radio para difundirlo a través de las ondas de la radio, pues nadie se enteraría. Si no tengo acceso a una televisora, pese a que tengo los argumentos y tengo las pruebas, nadie me haría caso salvo el pequeño grupo de personas porque no tengo acceso a una televisora, a un canal de radio, una señal de radio o un periódico. Entonces, yo puedo tener libertad de, prensa, de expresión, decir, miren, acá tengo las pruebas, pero si son 10 personas las que me hacen caso, no he logrado nada. La libertad de prensa es el del dueño de la prensa o del medio, decirme, voy a imprimir o voy a sacar lo que tú me dices, sí o no, porque esa es mi libertad. ¿Ya? Finalmente, la libertad de prensa se convirtió en un derecho comercial de imprimir lo que la gente, lo que el dueño de la prensa quería o no quería. ¿Sí? La libertad de prensa tiene un límite, sí, no se puede publicar mentiras diciendo que son verdades. Es decir, yo no puedo publicar, por ejemplo, una noticia diciendo que Andrés Manuel López Obrador es originario de Cuba, porque nació en Cuba y yo tengo las pruebas y publicarlo, sin tener las pruebas y sin poder demostrarlo. Yo no puedo hacer eso, porque sería una mentira publicada. Yo sí podría publicar un cuento de ficción o una novela señalando que se trata de una ficción y decir que el señor Andrés Manuel nació en Cuba, pero señalando que es una ficción y ahí nadie te limita. El tema es que la libertad de prensa en Latinoamérica y en el caso específico de México ha sido distorsionada a límites groseros. El caso de Loret, hablando del caso Laurent Cassés, por ejemplo, los mexicanos conocen muy bien ese detalle, pero si en Latinoamérica las experiencias son amplias. ¿Eh? El dueño de la prensa imprimiendo mentiras diciendo que son verdades porque alguien le paga. La experiencia de Latinoamérica, o sea, no hay manera de que un latinoamericano no conozca más de 20 casos al hilo sobre el tema. Pero en el caso de hoy estamos hablando sobre México. ¿Sí? Entonces, ¿todo el mundo tiene libertad de expresión? Sí. ¿Todo el mundo tuvo libertad de prensa? No, porque no todos tenían prensa. Y no todos estaban dedicados al negocio de vender información. ¿Sí? Entonces, eso hizo que hubiera un grupo muy reducido de personas que tuvieran acceso al uso de este derecho. Sin embargo, en el 2018, una tecnología que ya venía teniendo presencia del 2000, que era la Internet, explosiona en términos figurativos con lo que conocemos como las redes sociales y empodera en libertad de prensa a cualquier ciudadano que esté caminando por cualquier lugar. Esto es la primera vez que pasa en la historia de la humanidad. Absolutamente. Jamás se había tenido una experiencia ni siquiera parecida. Entonces, un señor llamado Carlos Federico Charlie, que era maestro de escuela, ha venido a taxista porque había sacado un carro para pagar el Uber, perdón, ha venido a taxista de Uber porque tenía que pagar la letra del carro, y Charlie mismo la cuenta en una entrevista que yo le hago. Entonces me dice, no, yo estaba harto porque cada vez que subía alguien al taxi yo le contaba mi
mi lógica de noticias, pero resulta que durante todo el día, pues a Charlie lo escuchaban 50 personas, pongamos, ¿sí? ¿Tenía libertad de expresión? Sí. ¿Libertad de prensa? No. Un día, Carlos Federico descubre el YouTube y resulta que puede sentarse frente a una cámara desde su casa y tener mayor cobertura que Televisa, tener mayor cobertura que Denise Dresser. Y por supuesto eso genera una ola. Bueno, ya estoy mencionando a Carlos Federico porque en realidad hubieron muchos otros antes, solo estoy poniendo un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces eso genera una explosión de libertad de expresión vinculada a la libertad de prensa. Cualquier ciudadano puede ahora ejercer la libertad de prensa. No tiene que tener, sino simplemente esto de acá, un celular y ya es un hombre, una mujer empoderada para ejercer la libertad de prensa que hasta hace algunos años atrás había sido derecho exclusivo de la élite. Esto yo estoy hablando en México. En el resto de los países latinoamericanos aún el proceso es lento y está en proceso de maduración. ¿Ya? Lo que se vive en México no es la realidad homogénea en Latinoamérica, ¿sí? Que va a darse indudablemente, pero podemos decir que en México es el momento embrionario. ¡Pum! De la noche a la mañana, cientos, miles, millones de ciudadanos mexicanos pasan de ejercer el derecho de la libertad de expresión a tener derecho a libertad de prensa y a sentirse periodistas ciudadanos, a ser reporteros ciudadanos. Ustedes la han visto a Eli Valadez de Canal Eli TV Oficial, una excelente reportera, se ha metido acá y ha mandado los mejores reportes y nos hemos enterado de primera mano a partir de una periodista, de una reportera ciudadana de todo lo que está pasando. Esto, por supuesto, les mueve toda la estructura de estrategias que tienen los ultraconservadores. Eso explica, por ejemplo, cómo el señor Loret de Mola y el señor Broso, en esa parodia que hacen de estar en el salón de tesorería donde llevan a cabo las conferencias matutinas, Loret dice, ¿no? A las conferencias matutinas solo deberían ir periodistas. Y la pregunta es, ¿quién es periodista? Aquel que tiene derecho a la libertad de prensa. Podríamos ergo decir que todos somos periodistas, todos aquellos que de alguna manera regular y con cierta técnica cumplimos esta labor, ¿sí? Pero por supuesto eso no le entra en la cabeza a Loret porque lo destroza, lo pulveriza frente a este escenario. Voy a terminar diciendo que los ultraconservadores están condenados a desaparecer como pasó con Luis XVI, como cayó el Imperio Británico frente a la no violencia de Gandhi. Están condenados a desaparecer porque estamos en procesos de revolucionar, de recrear la historia. Pero no la van a hacer fácil y van a apostar por petardear a la figura de Andrés Manuel López Obrador para que él en algún momento se vea obligado a ejercer la autoridad con cierto grado de violencia. El día en el que lo logren, habrán debilitado la cuarta transformación. Lo que no saben es que se han encontrado con alguien que tiene una coherencia forjada en el dolor de el fraude, en la paciencia de años de subir a un camión, a un vehículo de transporte urbano masivo, a repartir volantes personalmente y llevar el mensaje porque el derecho a impresión era muy pequeñito, solo podían imprimir unos cuantos volantes y repartirlos. No se tenía el poder de reforma en aquellos años. Entonces, tiene un Andrés Manuel que está cuajado. Pero este proceso de la cuarta transformación tiene un par. Es decir, Andrés Manuel es el que lleva el proceso, pero tiene un par, tiene un
alguien del frente que cumple y debe cumplir a cabalidad lo que le toca en este proceso, que es la denuncia ciudadana, el ejercicio de la libertad de expresión, el ejercicio de la libertad de prensa que tiene que hacerlo el ciudadano que apoya la cuarta transformación. ¿Sí? La labor precisamente de los ciudadanos mexicanos de buena voluntad que apoyan a la cuarta transformación es apuntalar la libre expresión, la libre, la libertad de prensa y poner en evidencia a los malvados, blindando este proceso a través de estas formas. Para terminar voy a decir qué habría sido de desplegado que publicaron estos intelectuales si es que el mismo presidente no hubiese hecho referencia a ellos. Probablemente habrían pasado como una publicación más de estos impresos de los que ya nadie ve. Ha sido un programa que hace tiempo quería hacer y les agradezco por haberme acompañado. Mi nombre es Juan José El Castillo J. Gracias por estar en Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande. Suscríbete, activa la campanita y disfruta de ser parte de nuestra comunidad. Me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama. Hasta volver a vernos.